cuando hablamos de lógica de programación, estamos hablando de técnicas, de organizaciones, de planificaciones, es decir, lo que vamos a utilizar para desarrollar un conjunto de instrucciones, que esas instrucciones a su vez pues, tienen un rango de secuencias, ¿no? Es decir, no puedo saltarme a lo mejor una instrucción, no puedo hacer un proceso antes que el otro, porque esto pudiera alterar esta lógica o pudiera ser que mi lógica no concuerde con lo que yo estoy planeando, con lo que yo estoy planificando. Entonces, por eso decimos que es la técnica utilizada para desarrollar instrucciones en una secuencia para lograr un determinado objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Pues bueno, es darle solución a un problema, ¿sí? Ya si lo vemos desde el sentido de la programación, pues bueno, es la organización y planificación de instrucciones en un algoritmo. El algoritmo, recordemos, hacíamos vaga mención el día de ayer, no es otra cosa más que el conjunto de instrucciones que incluso ya lleva consigo un diagrama de flujo para que nosotros podamos tornar visible este objetivo y que sea implementado a través de ¿qué? A través de un programa o software, ¿sí? Es decir, nosotros prácticamente ya estamos familiarizados con lo que es o estamos relacionados con algo de programación. En ese sentido, vemos programas como que tiene que ver como WhatsApp, esos son programas, o aplicaciones, ¿no? Pero que ya son programadas, lo que es WhatsApp, lo que es Twitter, Facebook, todas esas aplicaciones ya tuvieron que tener una organización previa, tuvieron que planificar, tuvieron que realizarse algoritmos. ¿Para qué? Para que finalmente pudiera convertirse en un programa, ¿ok? Y pues bueno, para llegar al programa o para llegar a ese fin, pues tenemos que realizar un algoritmo. Y aquí tengo al menos 3 definiciones o pudiéramos adoptar estos 3 conceptos de lo que es el algoritmo, y es la expresión de una secuencia precisa de operaciones que conduce a la solución de un problema. ¿Por qué lo puse este concepto en primer lugar? Porque cuando vayamos a hablar de algoritmos, pues bueno, va a ser una secuencia precisa y concreta de expresiones. Incluso estas expresiones va a tener operaciones que nos van a ayudar a solucionar un problema, ¿sí? Puede ser también un sistema de reglas que permitan obtener una salida específica a partir de entrada específica, es decir, nosotros al tiempo que vayamos a ir realizando algoritmos, pues también tenemos que ser específicos con los tipos de datos que vamos a estar solicitándole al usuario, ¿sí? Okay. Un ejemplo rápidamente, es decir, si nosotros realizamos un algoritmo sobre queremos realizar un algoritmo sobre la suma de 2 números, pues bueno, al usuario tendríamos que solicitarle de esa manera o especificar que introduzca números, ¿no? O que los valores sean numéricos. Más sin embargo, no podemos decirle, o a lo mejor el usuario no lo entiende, lo interpreta de otra manera y coloca o ingresa algún carácter, no puede ser un carácter especial o cualquier otro carácter que no sea numérico. Recordemos que hay caracteres alfanuméricos. En este sentido, podemos trabajar en ambos, mas sin embargo, siempre hay que ser específicos con los datos que solicitamos, ¿sí? Podemos decir también que el algoritmo es el método para expresar los pasos requeridos para resolver un problema de forma finita, precisa, definida y legible. Finita, ¿por qué finita? Porque debe de tener fin, es decir, no podemos ampliarnos demasiado en nuestro algoritmo, porque si no también eso afectaría, por supuesto, en los recursos que tiene mi computadora, ¿sí? ¿Cuáles son estos recursos? Recordemos que tienen cierta capacidad de almacenamiento, cierta capacidad de procesamiento, incluso velocidad en la escritura y lectura de los datos, y entonces por eso necesitamos realizar estos algoritmos de manera finita, precisa, es decir, los datos que vayamos a utilizar que no sean de más, que no sean de menos, que simple y sencillamente se aboque a resolver el problema que nosotros tengamos en ese momento, ¿sí? Definida y legible, es decir, que sea entendido no solamente por nosotros, sino que también por el usuario, ¿sí? Tenemos que ser bien claros y bien específicos.
Hay una frase que decían también, incluso hasta yo decía, los programadores la decían, y en ese sentido decía, bueno, es un poquito ofensiva, ¿no? Esta frase, aunque pues después ya de ver y analizar la frase, pues, sí es cierto, ¿no? Que dicen que hay que incluso programar hasta para tontos, ¿no? Es decir, a lo mejor a una persona se le puede ocurrir, por muy tonto que se escuche, como lo había mencionado, si te están pidiendo 2 números, ingreses a un programa o a un algoritmo que va a hacer la suma de 2 números, y el usuario ingresa o sigue ingresando un carácter, una A, una B o cualquier otra letra que no sea un número, y para eso, pues bueno, también tendríamos que prever, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿sí? Ok, bien, este algoritmo, por supuesto, tiene propiedades, ya lo acabamos casi de definir, ¿no? Finito, el algoritmo debe de tener un número limitado de pasos, ya es una realimentación de lo que acabamos de comentar. Un número delimitado de pasos, es decir, no debemos extendernos, preciso, claros, indicaciones y secuencia de los pasos a seguir, es decir, que los pasos consecuentes, pues bueno, sean los indicados y los apropiados para este algoritmo definido. Nuevamente se sigue el algoritmo veces. Si se sigue n veces, siempre debo tener el número de veces que nosotros lo ejecutemos o lo resolver, siempre debemos llegar al mismo resultado y ser realmente claro, ¿sí? Bien. Y las partes de un algoritmo, pues bueno, básicamente tenemos lo que son proceso y fin. Pues bueno, a qué lleva o qué conlleva, pues prácticamente al la declaración de algunas días, la declaración de algunas variables, es decir, todos los ¿sí? Que necesitaríamos, ¿para qué? Para que en el proceso se puedan ocupar, desde luego en el final pues nos arroje un resultado, ¿sí? De esto pues estaríamos viendo lo que es un diagrama de flujo, ya no estaríamos realizando a través de diagramas de flujo. ¿Para qué? Pues que en efectos prácticos nosotros ya veamos cuáles son estas librerías, cuáles son estas variables que estaríamos ocupando en el inicio, cuál sería nuestro proceso, es decir, cómo nosotros implementaríamos el uso de estas variables, y finalmente pues redundando llegar al resultado, ¿no? Y tener un fin en este algoritmo, ¿sí?